Comparado en precio, $27, Raspberry Pi $35, Cubiboard $49. No es tampoco tan lejano el precio. Es una, suponiendo pues cobrando caro el dólar, sería 100.000 pesos una Cubiboard. Entonces no está tan lejano para todas las aplicaciones que nosotros podemos generar con ella. Y es basada en un procesador Cortex A8, el de nosotros es A10 y es a 1 GHz, tiene doble núcleo. Continuamos. Miren, por ejemplo, salida HDMI para video, ninguno en Arduino no tiene, en Raspberry sí tiene y en Cubiboard sí tiene. SD sí tiene en Raspberry, en el Cubiboard, por ejemplo, el de nosotros también tiene, ahí faltó, pero ahí también está. Entonces miren toda la posibilidad. Linux se puede instalar en Raspberry y se puede instalar en Cubiboard, pero Ubuntu encontramos que para soporte para ARM solo hay en Cubiboard. Entonces esa fue otra de las razones porque nos gusta mucho la filosofía de Ubuntu para trabajar este proyecto. Bueno, ¿qué podemos hacer con ellos? Podemos hacer inclusive servidores. Un servidor que cuesta $100.000. ¿Con cuántos dólares podemos hacer eso? Con $10.000. O sea, lo podemos bajar 10 veces el costo para hacer un servidor. Podemos también hacer con pantallas touch. Y nosotros estamos haciendo pruebas para ni siquiera tener que comprar la pantalla touch, sino con nuestros dispositivos móviles, enlazarnos por VPN y no necesitar ni siquiera los teclados que estamos teniendo ahí, ni otras conexiones, sino una conexión inalámbrica que haga que nosotros en nuestra tablet o en nuestro celular podamos manejar el sistema. Entonces, mira la versatilidad que podemos lograr. Y por supuesto, lo que más nos gusta a nosotros, que es la robótica pedagógica. Entonces podemos hacer unos robots que ya pueden hacer unos cálculos tremendos, que pueden hacer geolocalización, que pueden hacer muchas de las cosas pues, que nos interesan a nosotros. Entonces por eso es que es importante este modelo. Y bueno, y si lo complementamos con nuestro amigo conocido Arduino, que ha sido el que hemos trabajado, inclusive les voy a contar parte de la investigación con que empezamos en 2011. En 2011 se empezó a pensar en el grupo GARPE en un sistema de microcontroladores, porque en ese entonces costaba como $200.000 el Arduino. Entonces nosotros no tenemos que hacer algo más barato. Entonces hicimos un diseño y nos metimos en una comunidad a nivel internacional que se llama Pingüino, y ese Pingüino es el mismo Arduino pero basado en PIX y a más bajo precio. Entonces logramos que se bajaran los precios hasta $70.000 hacerlos, y cuando eso se bajó el dólar, entonces bajó el Arduino de precio y empezaron los chinos a importarlo. Entonces ya en ese momento un Arduino chino, aunque de Italia, se puede conseguir aquí en Colombia en $30.000. Entonces ya no es negocio pues para eso. Volvimos a Arduino y empezamos a hacer nuestros trabajos. Pueden leerlo en las memorias del Encuentro Colombiano de Ingeniería. Se llama Adquisición de Datos de Bajo Costo basado en software y hardware libre, en el 2012. Y ahí nosotros logramos hacer una caseta de adquisición de datos que la nacionalista me puede costar $1 millón o $2 millones, rebajarlo a $60.000, que en ese entonces costaba el Arduino, inclusive con prestaciones mejoradas. Bueno, y entonces ahora hablamos de qué Ubuntu utilizamos. Nosotros utilizamos el Ubuntu 12.04. Nos interesa porque era liviano, porque tenía el LXDE, ahí viene el símbolo del LXDE, y hemos visto pues, que ha funcionado súper bien. Mientras hicimos pruebas en la Raspberry y en el Cubiboard con el mismo dispositivo, él doblaba la velocidad de procesamiento. Entonces es muy interesante. ¿Por qué nos interesa Ubuntu? Por las metas filosóficas. Cada usuario debe tener la libertad de descargar, correr, copiar, distribuir, estudiar, cambiar, mejorar el software en cualquier finalidad sin pagar la licencia. Entonces por eso hablábamos de que ya no paga la renta al señor Barriga Gates, no le vamos a volver a pagar la renta. Entonces por eso es que estamos trabajando pues con Ubuntu, y sobre todo la parte de cambiar y mejorar. Nosotros que somos medio hackesudos, nos interesa mucho esa parte de nosotros hacer nuestras propias cosas. Cada usuario debe poder usar el software
estos días a nuestro idioma, cada usuario debe poner todas las oportunidades de usar su software aun cuando tenga discapacidad. Tiene soporte pues, para personas con discapacidad. Entonces es muy importante que ustedes vean todas las ventajas que tiene Ubuntu. Porque Ubuntu tiene lanzamientos frecuentes y predecibles. Siempre se lanza el 12.04, que es versión LTS, o sea que tiene soporte largo, long time support, y se lanza otra versión más, pues no con tanto soporte en el mes 10 del año. Por eso es que el mes 4, el 12, por ejemplo en nuestro caso que utilicemos la de 2012, 12.04, y ahorita estaría saliendo la 14.10, que es la que no tiene soporte de larga duración. La que salió con soporte de larga duración es la 14.04, o sea de abril de 2014. Puede trabajar con Python, ustedes saben todas las posibilidades que aquí ya dieron un taller sobre Python. Comunidad que trabaja con esta distribución, pues yo no tengo que decir nada de los excelentes compañeros que hay aquí a nivel internacional, que como ustedes saben nos ayudan en todo, que no es una persona aparte, sino que somos una comunidad y que nos sentimos orgullosos de eso. Y un nuevo set de herramientas desarrolladas específicamente para Ubuntu. Eligiendo la versión, nosotros podíamos entre versión server y versión desktop, pero como era para aplicaciones que nosotros no íbamos a utilizar, pues no vamos a hacer un servidor, no vamos a hacer un clúster de computadores, entonces vamos a utilizar la versión desktop. Y lo utilizamos de 32 bits. De 32 bits porque el procesador era pues de 32 bits, pero inclusive tenemos hasta 64 bits cuando salgan unos más reforzaditos, unos bichitos de eso. Bueno, ¿y por qué OpenLab? Aquí vamos a hablar de un sistema que es un sistema basado en software libre, que a alguien se le ocurrió hacer un programa que hiciera lo mismo que el de National Instrument, que es en este sentido sería ese el señor Barriga en la parte de automatización, que nos cobra por la tarjeta y no la puede modificar, que nos cobra por la licencia de su software LabVIEW y no lo puede modificar. Y nosotros estamos diciendo, nosotros ni queremos pagar licencia ni queremos modificarlo. Entonces este es la joya de la corona para nosotros, porque permite ver todo el código fuente en Java. Entonces nosotros podemos modificar esas instancias de control y ahorita lo van a ver en la demostración que va a hacer Carlos. Entonces en este momento pasamos a la demostración. Nosotros queremos, creo que, o en qué estamos innovando con esta ponencia. Ahorita estamos hablando con algunos colegas, profesores, ustedes los conocimos ahorita en el descanso, en el almuerzo. Nosotros los ingenieros tendemos en cierta forma a ser muy cuadriculados. Cuando las cosas funcionan, somos muy reacios a hacer cambios o cambios radicales, sobre todo hablando de nivel empresa. Hasta el momento pues, nosotros tenemos hardware y software libre operando por ejemplo en Arduino, pero lo tenemos para unas aplicaciones, digamos, tanto pequeñas. Nosotros lo que queremos apuntar es hacer aplicaciones mucho más robustas, pensando ya a nivel industrial, en la pequeña y mediana industria, que es un gran porcentaje en nuestro país, donde, como decía el compañero Jorge ahorita, software como la LabVIEW es un software costoso, la licencia, nosotros podemos brindar la solución utilizando software libre, uniendo hardware libre, y el software que Jorge acabo de explicar es la unión entre esas dos interfaces. ¿Sí? Sobre la parte que nosotros pensamos, obviamente la robótica también es nuestro fuerte. También apuntarle a los docentes que se encuentran en lugares muy remotos, les permitiría tener una solución, una tecnología muy cercana, de punta y muy económica. Si miramos hace poquito, por ahí unos 10, 12 años, trabajamos en la parte de automatización, que trabajamos con PLCs, empresas como Siemens, eran empresas totalmente cerradas, sobre el protocolo. Muchas empresas tenían que venderle sus secretos industriales a estos otros para que ellos pudieran hacer una modificación de los procesos de automatización. Le vendían los equipos, pero
gratuitas y que las empresas sean dueñas de esas cosas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es posible que un empresario desea automatizar y se tiene que adecuar a lo que hay en el mercado? ¿Por qué no lo que hay en el mercado adecuarse a lo que necesita la empresa? Y eso es básicamente lo que les vamos a mostrar en este momento de la aplicación. Claro, ya. Buenas tardes. La idea que tenemos en esta demostración es mostrarles a ustedes el potencial que tenemos en el software que queremos implementar. En este momento, lo que hacemos en la parte de automatización es montar, digamos, un sistema con un computador, y en el computador hacer la adquisición de datos, que es tomar la temperatura, la presión, pero todo ese tipo de variables, hacerles un tratamiento y después sacar, pues, digamos, los accionamientos. Nosotros lo que queremos es poder hacer todo eso desde un elemento que sea el tamaño de la tarjeta de crédito. Esta, por ejemplo, este es el tamaño de la tarjeta para los que no la conocían. Esta, por ejemplo, es la versión Plus, que es la última que salió, hace que salió hace como 4 meses. Y la Cubiboard es más o menos de este mismo tamaño. La idea con esto es mostrarles a ustedes no solamente que vean el diapositiva, sino que vean el potencial para que ustedes se engloben y puedan ver una cosa que es accesible para uno hasta cierto punto y que pueda hacer aplicaciones muy potentes con hardware y software en un sistema 100% libre, no solamente en software, también en hardware. Entonces, sin tener que pagarle a nadie por las cosas que queremos hacer. Entonces, en este caso, procederemos. Aquí tenemos el ambiente, que es el ambiente, pues, del Ubuntu. Una de las particularidades del software que queremos manejar, que es el MyOpenLab, es que viene para dos distribuciones de Java, para dos versiones de Java, la 6 y la 7. De acuerdo a lo que vamos a hacer, debemos escoger esa distribución adecuada. En el caso de nosotros, escogemos la versión 3, la 3.032, la versión del software, porque esa es la que es compatible con la versión de Java que viene instalada para este Ubuntu en particular. Bueno, entonces este ya es el software que estamos viendo que es MyOpenLab. ¿Qué vamos a hacer con MyOpenLab? Automatización industrial, separación de circuitos, tiene controladores MUSIC, tiene sistemas de comunicación con PLC, tiene algunos formas de visión artificial básica, que es tratamiento básico de señales, y todo esto libre. Todo esto a la mano, sin tener que pagarle a nadie. En este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es abrir, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que trae, que podemos abrir uno que trae normalmente. Ejemplos. Arriba, arriba. Y por ejemplo, miren todos estos son ejemplos ya hechos, aplicaciones que yo puedo utilizar para aprender a manejar el software. Una de las que, digamos, la que nos gusta a nosotros, ¿cierto?, es por ejemplo la parte de robótica. Y podemos simularlo en la navegación de robots móviles. ¿Para qué? Para yo mirar si las trayectorias están bien diseñadas, si la forma en que yo estoy colocando los sensores nos sirve. Esta, por ejemplo, es la forma de programación.
para su lenguaje todo es gráfico. Es tomar los elementos que ya están prediseñados y utilizarlos para los programas que yo quiero. Y esta es la parte de atrás. O sea, es como si cogiéramos un gabinete, lo abríamos por detrás y viéramos el cableado de todo eso, de ese robot o de todo lo que queremos hacer. Si lo vemos por la parte de frente, tendríamos esto. Esa interfaz gráfica. Entonces tenemos la creación de sistemas SCADA o de interfaces gráficas de forma muy rápida y muy sencilla. Todo lo que se llama por lo que es lenguaje natural, sin tener que aprender, digamos, todos los que hemos manejado aquí, software de texto, la editación de texto. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger correrlo y decirle que se vaya yendo para un ladito, para otro ladito, y grabar las trayectorias, moverlo, y después verificar y pasar eso a un juego real, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, que nos gusta a nosotros mucho para la parte de validación. También puede incluir de obstáculos y todo eso para que yo pueda tener una idea de cómo sería el comportamiento del robotcito en el mundo real. Basado, por ejemplo, en un algoritmo reactivo, que es simplemente reaccionar frente a los estímulos. Pero, por ejemplo, esto es para la gente que le gusta la robótica, pero como nos gusta la automatización industrial, en el caso de nosotros. Depósito. La cinta también. Semáforos, cualquiera. Control del motor. Por ejemplo, podemos mirar aquí esa simulación de control de motores. Por ejemplo, marcha, faro, ¿cierto? Una indicación de avería. Que ustedes dirán, pero eso es tan sencillo, ¿para qué no sirve? La ventaja es que yo puedo conectar esto directamente en su forma, por ejemplo, en este caso para Windows, lo puedo conectar directamente con el, ¿cierto? Que es lo que queremos hacer nosotros en Linux. En este momento, el software corre todos los ejemplos que no tienen que ver con manejo de puertos en Linux. Pero como en sus inicios fue creado para Windows, en ese momento no tiene una conexión directa con los puertos de Linux. Ahora, uno lo mira y dice, bueno, si es buena la programación, se puede manejar, pero entonces a nosotros que software libre, además de esto de que escriben qué más nos interesa, tenemos algo como esto. Le puedo dar clic derecho y le puedo decir editar código. Y podemos intervenir el elemento que ya está creado y cambiar sus características de la forma que yo quiera, siempre y cuando yo sepa manejar Java. Entonces yo puedo hacer simulaciones de control automático, simulaciones de robótica, automatización, simulación de circuitos, pero no solamente me puedo quedar con lo que hay ahí, sino que yo solamente, adicionalmente puedo intervenir los cajoncitos que ya están creados y crear una medida para hacer lo que yo quiera, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Por ejemplo, pues digamos, nosotros ya hemos hecho las pruebas de
En este momento tenemos este software que trae un driver para Windows, pero queremos comunicarlos con Linux. Entonces, ¿qué problema tenemos? De que el software que viene no viene diseñado para comunicarse con Linux. Este ejemplo, por ejemplo, este en particular es el que queremos manejar. Este, por ejemplo, tiene la capacidad de comunicarse directamente con el Arduino. Y yo puedo adquirir datos con ese Arduino, puedo prender elementos con ese Arduino, puedo activar máquinas, tener una interfaz gráfica y amigable. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, en este caso, trato de comunicarme y él viene diseñado para trabajar en Windows. Entonces yo trato de comunicarme con Arduino y no se ejecuta. Igualmente nosotros podemos tratar de mirar qué problema en el software, en el código, lo vemos acá, editar código. Y aquí está el código del Arduino, para la comunicación con el Arduino. Entonces, ¿cuál es el mensaje? En este momento, este software, como es libre para Windows, yo lo puedo descargar y correr libre en mi Windows sin pagar las licencias de este software en particular y funciona perfectamente. En Linux funciona perfectamente la parte de software y la parte de simulaciones, pero la parte de comunicación con puertos seriales, que es lo que utiliza el Arduino, no es posible. Entonces, el llamado a la comunidad que tenemos de Ubuntu es que nos ayuden con este detalle, con este problema. El software se puede descomponer, se puede ver, se puede intervenir, es de licencia libre, pero si logramos hacer la comunicación en Linux, porque este software con el Arduino tendríamos un sistema de adquisición de datos y control 100% libre y gratuito de las licencias. No tenemos que pagar licencia de ninguna clase tanto en el software como en el hardware. Porque por ejemplo ustedes dirán, pero entonces en el portátil yo lo puedo hacer, sí, pero el portátil viene en una marca, hay que pagar derechos de esa marca que me los cobran cuando le venden eso. En este caso no sería así. Sería poder tener un sistema que antes ya lo ponemos en un computador dedicado y convertirlo, correrlo desde aquí. Y convertirlo en un sistema gratuito y de acceso libre. Bueno, entonces yo creo pues que ustedes, ya viendo las simulaciones, viendo la posibilidad, están diciendo, entonces el software o el hardware, nosotros queremos hacer las dos cosas. Nosotros queremos que un niño en la Amazonía o que un niño en la parte más abajo de la a intervenir el software, que pueda hackear el mundo y hackear la educación. O sea, nosotros podemos lograrlo con la ayuda de ustedes. Entonces, este dispositivo podría lograr, por ejemplo, un computador para un niño, bajarlo a 200.000 pesos y poderlo llevar a cualquier parte de los lugares más alejados de nuestra Colombia, de nuestra Latinoamérica y de nuestra Iberoamérica. El cuento es que queramos hacer. Y ya soñando todavía más, en vez de ser una Cubiboard, un Raspberry, ¿por qué no pensamos en la Ubuntu Board? Entonces se lo lleva de tarea. Muchas gracias. Estamos dispuestos a responder cualquiera que ustedes necesiten y nos disculpan ahí con todas algunas fallitas técnicas que tuvimos en la exposición, pero era pues, el tema. Esos elementos en Medellín hasta hace 2 meses tampoco se conseguían en masa, y eso todavía no se consigue en masa. ¿Qué optamos nosotros? A importarlos directamente de China. Tanto los Arduinos, en el caso cuando tenemos muchos, como en el caso de la Cubiboard y de la Raspberry Pi. En Medellín, esta llegó al mes de ser lanzada, por ejemplo, esta que es la versión Plus. Pero nosotros trabajamos directamente con una importación en China, que lo pueden hacer cualquiera de ustedes, ¿cierto? Que si me permite aquí el compañero pueda decir la página.
AliExpress. Primera advertencia, lean muy bien cuando hagan el pedido. Allá no es que usted tiene a tumbarlo, sino que mucha gente no lee todo y cuando lo pide resulta que trae lo que no es. Lo digo porque a mí me pasó, también en la misma.